Bendiciones a todos y a cada uno de los que allá en sus hogares están en sintonía de este programa. Quiero en esta tarde leer la palabra de Dios y luego vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por lo que estamos celebrando en este hermoso día. Gracias por todos los que también hay en casitas se van a unir a nosotros a tomar la cena del Señor, ya que no podemos de otra manera, más que de esta manera podemos hacerlo, que cada uno en sus hogares pueda tomar y participar de la cena del Señor como algo que Dios ha establecido en su palabra. Voy a leer la palabra del Señor en esta hermosa tarde en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 25 al verso 35. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar de Galilea, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me envió. Le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que creamos y te creamos? Para que veamos y te creamos, Porque obras haces, o qué obras haces. Y Jesús les dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos bendiga a través de esta palabra que vamos a estar compartiendo en esta hermosa tarde. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos a ti gracias porque nos permites que de esta manera podamos llegar hasta la intimidad de cada hogar, de hermanos y amigos, Señor, que han tomado a bien estar pendiente de esta programación que tú has puesto en nuestros corazones y en el corazón de la iglesia y de muchos hermanos, para poder recibir el pan espiritual que cada uno de nosotros necesita para poder sobrellevar en esta tierra la fe y la esperanza en ti. Gracias, Padre, porque este día vamos a compartir la cena tuya. Esperamos desde el cielo que podamos tener en nuestra mente y en nuestros corazones el estar siempre pendientes de este ritual que las iglesias acostumbramos a hacer. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero en esta tarde hablar un poco de lo que Jesús se refiere en estos pasajes. Hacía algunos días el Señor había estado en otros lugares cuando le dio de comer a 5,000 personas, donde dice la palabra en el libro de San Juan, también capítulo 6, donde se fue de Galilea a Tiberia, dice la palabra. Allá el Señor, con unos pocos panes y unos
5 peces, le dio de comer a 5,000 personas, y había tanta gente ahí que muchos de ellos estaban pendientes siempre de darse cuenta a dónde, o estaban pendientes de la agenda de Jesús. Y lo que les está diciendo en este momento es que ellos iban detrás de él, no por las señales que habían visto, sino por la comida que habían tomado a la orilla del mar. Y él les dice de esta manera, cuando ellos le preguntaron, y hallándole al otro lado del mar, dice, de Galilea: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Se pueden dar cuenta que Jesús les está diciendo que la presencia de ellos en ese instante, el estar ahí, se debía más bien por la comida que un día antes, o no sé cuántos días antes, había compartido con ellos. Y les dice: no andan detrás de mí por las señales que hago, sino más bien por la comida, la saciada de pan que se dieron ustedes. Aún a pesar de eso, quizás los seguidores de Jesús, la gente que andaba detrás de Jesús, en ese instante quizás no se dan cuenta de lo que había pasado. Jesús no era que había tenido el montón de cestas llenas y el montón de peces para darles de comer. Ahí había hecho Dios un milagro en la que multiplicó los panes y multiplicó los peces. Y aquí les da el Señor una exhortación grande en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Pueden imaginarse ustedes cómo Dios les dice que trabajen no por la comida que es perecedera, sino más bien por la comida que para vida eterna permanece. En otras palabras, todos los esfuerzos que el ser humano haga en pro de una causa justa, lo que es el Evangelio, tiene mucho significado en cuanto a esa comida a la que el Señor se está refiriendo. Muchas veces nos dicen: nos esforzamos y nos preocupamos por la comida, esa comida que nutre, esa comida que llena el estómago. Pero Él les dice que hay otra comida mejor que esa, que es la comida que para vida eterna permanece. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Ellos se dieron cuenta que Jesús se estaba refiriendo más que todo al seguirle a Él. Por eso le preguntan: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me envió. Si creemos en Cristo y en el Padre que ha enviado a Jesús, es una de las mejores cosas que nosotros podemos adquirir. Y esa es la comida a la que Él se está refiriendo, al poder tomar nosotros a Jesús como nuestro pan, a Jesús como nuestro vino, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Y les dice en el versículo, dijeron ellos también: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ellos eran conocedores de su historia, como nosotros conocemos nuestra historia. Para ellos la Biblia
y todos los milagros y maravillas que Jesús hizo, o que el Padre, hizo, ellos las conocen y saben muy bien todas las cosas que pasaron en el desierto, las señales que se dieron. Y es aquí donde Dios les trae a través de Jesús a la mente cuando les dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, nos señala la palabra del Señor cuándo fue que se dio esos acontecimientos allá en el desierto. Les dice de la siguiente manera, 16:4: Jehová dijo a Moisés: he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Pueden darse cuenta cómo en ese momento, producto de la murmuración que el pueblo de Dios había tenido en el desierto, debido a que habían dejado las comodidades en donde estaban ellos allá, y ahora se encontraban ahí a la intemperie del día, algunas veces con comida suficiente y algunas veces con comida poca, igual que el agua. Y es por eso que Dios les dice que les iba a dar comida. Por eso les dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os daré llover pan del cielo. Y de esa manera Dios pudo sustentar a su pueblo trayéndoles ese pan. Y también les dice que les iba a probar si estaban ellos, si andaban en su ley o no andaban en su ley. Porque Él les dijo la cantidad de alimentos que iban a tomar, y de acuerdo a cada familia. Y algunos de ellos tomaron sus alimentos o tomaron el maná en el desierto. Pero pasó algo cuando lo tomaron. La orden de aquel pueblo era que ellos deberían de tomar sus alimentos, no para que sobrara, no para que quedara para el siguiente día, sino únicamente para el día que deberían de tomarlo o que deberían de comerlo. Pero muchos, por andar de qué, quizás de preventivos, tomaron más, de manera que dice la palabra que lo que tomaron se les arruinó, se les puso hediondo, y de esa manera Dios se dio cuenta que habían desobedecido. Eso dice el versículo 9 del capítulo 16. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedía, y se enojó contra ellos Moisés. Pueden darse cuenta cómo Dios estaba probándolos a ellos, cómo Dios estaba diciéndoles que si ellos iban a obedecer o no iban a obedecer, o Dios mismo estaba viendo a ver qué obediencia mostraba aquel pueblo con el simple hecho de tomar lo necesario conforme a lo que Moisés les había dicho, pero todo, claro, establecido por Dios. ¿Y qué pasó? Dice que se engusanó y ese maná echaba mal olor. Y de esa manera ese pueblo desobedeció a Dios de esa manera. Dios nos manda que nosotros tomemos la cena
en cualquier momento, en cualquier instante. Dios manda que cada uno de nosotros pueda estar pendiente. Es por eso que invitamos a la iglesia. Es por eso que se les anuncia a los hermanos cuando hay Santa Cena, para que cada uno se prepare desde sus hogares y pueda mostrar su obediencia a la palabra del Señor. Y dice en el versículo 13, y venida la tarde, subieron codornizas que cubrían el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndola los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Pueden imaginarse cómo Dios estaba previendo los alimentos de ese pueblo, a pesar de ser rebeldes, a pesar de ser desobedientes. Dice que por la tarde habían codornizas, subían codornizas, y por la mañana descendía del cielo al campamento como un rocío, ese maná que Dios les estaba enviando. En otras palabras, el menú que tenía ese pueblo, por la tarde tenían carne de codornizas y por la mañana tenían el precioso y riquísimo maná. Dios siempre cuida de nosotros. Dios siempre está a nuestro cuidado. Y dice la palabra, y cuando el rocío cesó de descender, miren cómo dice, cesó de descender, quiere decir que descendía del cielo el rocío. Sin embargo, las codornizas, dice el versículo 13, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Las codornices suben, el maná baja. Es por eso que dice, este es el pan que descendió del cielo. El pan que Dios les había mandado en ese momento era el maná. Porque había una diferencia entre lo que eran las codornices y lo que era el maná. El maná bajaba, las codornices subían. Y una por la tarde y la otra por la mañana. Y dice que el pueblo no sabía qué era aquello, ni siquiera lo conocían qué era aquello. Por eso dice, ¿y qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Qué rico, qué precioso. Y dice el versículo 31 del mismo capítulo, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Miren qué rico. Y la casa de Israel le llamó maná. Hasta ese momento eso no tenía nombre, solo dice que venía como rocío el maná. Pero ya ahora en el versículo 31 nos está diciendo, y la casa de Israel le llamó maná. No sabían, decían, es un rocío que está cayendo. Pero ese rocío tenía tamaño, tenía sabor y tenía también forma como semillas de culantro.
Se lo vuelvo a leer. Y la casa de Israel le llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés: este es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, y guardadlo para que vuestras descendientes, a fin de que lo vean, el pan que yo les di de comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, Dios le está diciendo a este pueblo que guarden para que puedan conocerlo los demás que todavía no, las generaciones que todavía no estaban presentes. Y guardaron una cantidad, dice. También pasaba algo, que como se guardaba la ley, el viernes se recogía para el día de reposo. Y ese día de reposo no había rocío, pero había una diferencia. Lo que se recogía el viernes en la tarde, eso no se descomponía, no se arruinaba, porque Dios así lo tenía establecido. Sin embargo, si eso se recogía un lunes, un martes, un miércoles, eso agarraba gusanos y daba mal olor. Pero lo que se recogía el domingo, conforme a lo que Dios les había establecido, para que fuera guardado para tomarlo o comerlo el día sábado, eso se mantenía tan puro como que se acababa de caer del cielo. Este era el pan en que los israelitas se estaban refiriendo cuando Jesús les está enseñando la palabra. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Así se le llamó. Pan del cielo les dio a comer. Y esa era la referencia que ellos tenían, y por eso yo lo llevaba a ese libro de Éxodo, para que pudiéramos darnos cuenta de ese pan que ellos comían, que era una especie de semillas de culantro, dice, como hojuelas, y que su sabor era como de miel. Y era el pan que Dios les estaba dando. Además de eso, por la tarde ellos tenían codornices para comer. Y le dijo Jesús: de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora Jesús está comparando los dos alimentos. Tanto el maná que ellos conocían, o algunos han de haber conocido, yo creo que ni siquiera lo conocieron tampoco, porque habían pasado tantas generaciones, solo lo que conocen es la historia nomás. Pero que aparte de eso, Él se está presentando como el pan, el verdadero pan, y no el pan que sirvió en aquel momento para que ellos saciaran el hambre físico en sus vidas. Y es por eso que les dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál era ese pan? Usted ya sabe cuál es. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Hay gente que dice y murmura diciendo: pero ¿quién ha ido al cielo para que estos creyentes digan cosas un poco extrañas? La Biblia no dice que nosotros hemos ido al cielo. Dice que alguien vino del cielo. Y ese que vino del cielo se llama Jesús. Y a eso se está refiriendo en estos pasajes.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No era el pan de Dios el maná. Para ese momento era el pan para el pueblo de Israel. El pan que Dios les estaba dando para que quitara el hambre físico. Pero el hambre espiritual, esa necesidad que el ser humano tiene, solo Dios la puede quitar. Por eso dice en su palabra: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. La carga del pecado acecha mucho al ser humano, que es como que si sintiera un hambre de algo, y ese hambre de algo es el querer seguir pecando, el querer hacer cosas que a Dios no le agradan. Y eso es lo que Dios está refiriendo. Le dijo: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí les está hablando Jesús, que Él es el pan de vida. Aquel era el pan del estómago. Ahora Jesús se presenta como el pan de vida. Aquel era el pan que quitaba el hambre. Este es el pan que da vida a las naciones. Y ya en el versículo 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que cree. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan de vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan y bebiere para siempre, vivirá para siempre, Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Se lo vuelvo a leer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y eso es lo que nosotros pensamos, y eso es lo que hemos creído. Porque dice la palabra del Señor que Él es vida. Los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él entregó en un momento la vida en rescate de la nuestra. Él pagó en la cruz. Él ofrendó su vida en rescate de la nuestra. Por eso dijo en su palabra que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Dice el versículo 53, Jesús le dijo: de cierto te digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, que si no recibimos a Cristo, si no participamos de la cena del Señor, si no estamos nosotros en comunión con Dios a través de la obediencia a su palabra y el partir el pan, sea en nuestras casas, o sea en la iglesia, o sea donde sea, entonces dice, no tendremos vida. Por eso es que la Santa Cena tiene un significado bastante serio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso, mi hermano, tú que estás allá en casita, la iglesia te invita a que participes de la cena del Señor,
para que podamos ser partícipes en aquel gran día de la resurrección de los muertos. Él lo ha dejado establecido, que nosotros lo guardemos siempre, 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 según nos dice los versículos de Primera de Corintios, cuando Él tomó la cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ese es lo que Él nos está enseñando en estos pasajes. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso les dijo: el que no comiere mi carne, el que no bebiere mi sangre, no será resucitado en el día postrero. Por eso la iglesia tiene que estar pendiente siempre de tomar la cena del Señor, porque es tan necesario para la vida de cada uno de nosotros el presentarnos delante de Dios en completa coinonía o comunión con Él a través de la Santa Cena. Él nos enseña en su palabra. Asimismo, dice la palabra, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Él enseña que cada vez que lo hagamos, sea en nuestros hogares, sea en la iglesia, donde sea, donde podamos, porque el Señor tampoco nos dice dónde lo debemos de hacer. Él dice que lo hagamos en memoria de Él. Asimismo, así pues dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta tarde les invito a que oremos en casita y consagremos este pan y este vino para que podamos participar de la cena del Señor en este momento. Dios está ahí en su casa, y desde su casa usted puede participar de este hermoso privilegio, como nos dice el libro de San Juan, que si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, vamos a tener parte con Él en el reino venidero. Por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es tan necesario el que participemos de eso. Esto no es en sí la carne de Jesús. Esta es una representatividad. Tampoco esta es la sangre. Este es un vino, pero que representa su carne y su sangre. Y que el participar de eso, estamos anunciando su venida y su muerte hasta que Él venga. Vamos a orar diciéndole a Dios que consagre estos panes y este vino para este hermoso sacramento. Y ahí en su casa usted haga lo mismo que nosotros aquí en familia, como familia pastoral, lo estamos haciendo en este hermoso momento. Aquí pueden ver ustedes las copas de acuerdo a la familia que está aquí reunida. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos a ti gracias. Gracias, Padre, porque tu pueblo allí en casa está reunido en esta tarde, tomando la cena, haciendo memoria de ti, Señor amado, de las cosas, de tus leyes, de tus principios, de tus enseñanzas que tú nos has dejado. Señor, consagramos estos panes y este vino para que los podamos utilizar y efectuar la Santa Cena que tú nos demandas que lo hagamos hasta el día en que podamos entrar
en tu reino. En esta hermosa hora consagramos este pan y este vino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a darle aquí a mi esposa para que reparta a mi familia. Igual usted hágalo en su casa, como nosotros lo estamos haciendo aquí. Ponga mucho cuidado. De repente no sea igual, no sea lo mismo, pero vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Delante del Señor es lo mismo y tiene el mismo significado y la obediencia es la misma. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la obediencia de tu pueblo, que allá en sus hogares, allá en sus casas, en compañía de su esposa, de sus hijos, de sus nietos y de todo el resto de la familia, están participando de esta cena tuya. Señor, bendice a todos aquellos que de esta manera lo están haciendo, y los que no lo hacen también sean bendecidos, Padre, y que en algún momento ellos también puedan incorporarse. Muchas gracias, Cristo, porque tú nos permites que de esta manera podamos ponernos en comunión contigo. Gracias, muchas gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno, hermano, el haber participado este día de la cena del Señor. Yo creo que no debemos de menospreciar las cosas, porque así como vemos ahí, cuando Dios por primera vez distribuyó el maná al pueblo de Israel y dijo: voy a darme cuenta a ver quiénes son obedientes y quiénes no. Él no lo dijo de esa manera, pero sí lo dijo: quiénes cumplen mi ley y quiénes no la están cumpliendo. Y la ley era que algunos tenían que, o que toda familia tenía que tomar parte de ese maná que caía del cielo y no guardarlo para el siguiente día. Pero algunos dejaban para el siguiente día, y el simple hecho de dejar era estar desobedeciendo lo que Dios tenía establecido. Pero para nada lo dejaban, porque ese maná se engusanaba y daba mal olor, excepto lo que se recogía el viernes. Eso podía soportar o podía aguantar hasta el día sábado, porque eso era lo que Dios estaba haciendo.
Esto es lo que Dios hace. Y a veces nosotros no nos damos cuenta realmente lo que significan estas cosas. Hermanos, Dios les bendiga. Les agradezco mucho el haber estado pendientes de esta programación. Y le invitamos para el día martes con la hermana Damaris. Y siga la programación de este canal. Nos veremos el próximo domingo. Dios les bendiga a todos.